Un testamento. Jesucristo nos ha dejado un testamento para hacernos heredar de todos sus bienes. Dice la Biblia, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las malas obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Hebreos capítulo 9, del 14 al 17. La Biblia ilustra la herencia eterna que Dios da a sus hijos con un testamento. Los padres humanos usan de un testamento para dejar como herederos a sus hijos después de su muerte. Por eso dice la Biblia, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino cuando ya ha muerto. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Jesucristo es como el padre que deja como herederos a sus hijos legítimos por medio de un testamento. Un testamento no tiene validez si no se demuestra legalmente ser el dueño de los bienes que deja como herencia. Pero Dios mismo demuestra ser el dueño de todas las cosas, las que son visibles como las invisibles, por ser el creador de todas las cosas. Dice la Biblia, en el principio ya existía la palabra, que es Jesucristo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. Juan capítulo 1, del 1 al 3. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17. Mediante Él, Dios creó el universo y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Jesucristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3.
En verdad, Jesucristo es el dueño de todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, por lo que el testamento es verdadero y muy legal. ¿Quiénes heredarán legalmente? Dice la Biblia: aquel que es la palabra de Dios, Jesucristo, estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes sí lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, del 10 al 13. Los que creen y reciben a Jesucristo son hechos hijos de Dios. Y son estos hijos de Dios los que son los herederos. Dijo Pablo: el designio secreto de Dios es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que le ha hecho al pueblo de Israel. Efesios capítulo 3, versículo 6. Y Dios me ha concedido el privilegio de anunciar a los no judíos esta buena noticia, de que los no judíos son hechos coherederos, para participar de las incontables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos ahora libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso, les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy padeciendo y sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido a Dios, el Padre, que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, y que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán grande, ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Efesios capítulo 3, del 11 al 19. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Con esto, ya no importa el ser judío o no, o ser esclavo o libre, hombre o mujer, porque al estar unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo, es decir, todo un pueblo santo para Dios. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a la muerte por mí. Y yo no quiero rechazar la bondad de Dios. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Cómo podremos rechazar toda esa generosidad de Dios que nos hace heredar de todos sus bienes? Jesús dijo: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Y también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Porque creer esto es fundamental para poder heredar. Y esto es lo primero que el Señor nos da a heredar: la vida eterna, para poder vivir eternamente disfrutando de todos los demás bienes que Él nos da a heredar. Dios mismo da testimonio que nos está dando vida eterna en Cristo Jesús. Dice Juan: este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida eterna. Por eso les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y tenemos confianza en Dios. Y también sabemos que si le pedimos ahora algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya con esto tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan capítulo 5, del 11 al 14. Todas las riquezas y bienes que Jesucristo nos hace heredar son tantas cosas que ni siquiera las podríamos enumerar. Dijo Pablo: Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera imaginado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Por eso Pablo dijo resueltamente: pero cuantas cosas que eran para mí ganancias en este mundo, que las consideraba muy valiosas, las he estimado ahora como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas que había adquirido en este mundo como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar mejor a Cristo y ser hallado unido a Él. Filipenses capítulo 3, del 7 al 9. Porque esto es lo que me garantiza ser su heredero. Dijo Pablo: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos,
No digo yo mismo que ya lo haya alcanzado, pero lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, en la Biblia, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Ahí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Y no pudieron reconocer a Dios para hacerle caso. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, en el lugar de nuestra herencia. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo en esa herencia que Él nos está dando, con tal que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Hebreos capítulo 3 del 7 al 14. Lo que se nos da a heredar, vale la pena poner todo nuestro esfuerzo para alcanzarlo. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor, despreciando así la bendición de Dios. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Hebreos capítulo 12, del 12 al 17. No pierdas tu herencia por no prestarle atención a Dios.